A pesar de que según la naturaleza, padre es solo el ser que engendra, la sociedad se ha encargado de encajonar a un padre como un guía, un protector, una especie de maestro que enseña a partir del ejemplo. Pero hay seres que van más allá de solo ausentarse en la crianza de sus hijos hasta el punto de quebrar por completo toda razón y lógica de la vida. Esto es Galaxia Tops y hoy te traemos el Top 5 de Padres Siniestros. Número 5. La familia Rinnerwold. Gerrit Jan Dorsten era un hombre holandés que se encargó de perpetrar un caso de gran repercusión mediática, conocido como el caso de la granja de Rinnerwold. Este caso se hizo público en el mes de octubre del año 2019, cuando la policía holandesa descubrió a 6 personas viviendo en condiciones aisladas en una granja del pueblo de Rinnerwold, en el norte de los Países Bajos. Gerrit sería identificado como el padre de los 5 jóvenes que fueron encontrados en circunstancias extremadamente inusuales y sin ningún tipo de conexión con el mundo exterior. Las ventanas estaban cubiertas, las persianas cerradas y una espesa vegetación cubría todo el terreno. Además, se informó que Gerrit había ejercido el control férreo sobre su familia, manteniéndolos en un estado de sumisión. ¿Dónde estaba la madre? La madre de los 9 hijos de Gerrit había perdido la vida en el año 2004, pero la razón era desconocida. Habían criado sus hijos juntos hasta ese entonces, cuando Gerrit decidió que debían mudarse a la ya mencionada granja. Tras el descubrimiento, Gerrit fue arrestado y acusado de privación ilegal de la libertad, abuso físico y posesión de armas ilegales. Gerrit alegó que solo había impuesto sus creencias religiosas y su visión del mundo a su familia. Sus hijos tenían una forma peculiar de hablar muy vaga y fantasiosa. En cuanto a los 4 hermanos mayores, habían huido de casa y se llegó a saber que Gerrit abusó íntimamente de 2 de ellos. Fue gracias a la valentía del 4º hijo que todos los demás hermanos menores lograron ser rescatados. Número 4. El caso José Bretón. El caso de José Bretón es uno de los más impactantes de la crónica negra en España. Ruth y José eran 2 hermanitos de 2 y 6 años respectivamente, ambos hijos del matrimonio formado por Ruth Ortiz Ramos y José Betrón Gómez. La madre sufría de maltrato psicológico y el hecho de ver cómo el padre no toleraba ciertas actitudes características de los niños le ocasionaba una fuerte depresión. Por tal motivo, la madre solicitó el divorcio y es entonces cuando la verdadera personalidad de este padre sale a la luz. El 8 de octubre del año 2011, José hace la denuncia de desaparición de sus 2 hijos, asegurando que se habían perdido en el parque La Ciudad de los Niños. Mientras tanto, en la finca familiar conocida como Finca Las Quemadillas, un fuerte incendio se disipaba, consecuencia de un maquiavélico plan de venganza. Después de ir a un psicólogo, en un intento fallido por recuperar su matrimonio, José encontró en la receta médica una herramienta para dormir a sus hijos. Tras los preparativos del divorcio, el padre decidió dar inicio a su plan, ejecutándolo el fin de semana porque en ese entonces le correspondía la custodia de los niños. Una vez que juntó los recursos necesarios, acostó a sus hijos en el centro de una hoguera, cuando se encontraban completamente dormidos. Aunque se trataba de sus propios hijos, nunca titubeó. Por el contrario, se encargó de avivar el fuego, siendo tan fuerte que en poco tiempo logró calcinar los pequeños cuerpos, quedando solamente los restos óseos. Pasaron varios meses para descubrir que esos restos pertenecían a los 2 niños, y una vez obtenidas las pruebas, José Bretón fue sentenciado a 40 años de prisión el 22 de julio de 2013. Tomaremos una pequeña pausa para recordarte que, si te está gustando este video, suscríbete a este canal, dale a la campanita y pulgar arriba para que sigas disfrutando de más contenido como este. Número 3. El caso de Dylan Redwine. Dylan Redwine fue un adolescente de 13 años que desapareció en noviembre de 2012 en Vallecito, Colorado, generando una intensa búsqueda y una larga investigación policial que se prolongó durante varios años. El día que desapareció, Dylan se encontraba donde su padre, Mark Redwine, por un acuerdo de custodia compartida. Sin embargo, esa tarde, Mark
alegó que dejó a Dylan en casa mientras hacía unas compras y cuando regresó, ya no estaba. Pero las autoridades no encontraron ninguna pista sólida del paradero de Dylan. Durante la investigación, surgieron tensiones entre los padres hasta el punto de que la madre de Dylan, Elaine Hall, acusara a Mark de estar involucrado en la desaparición de su hijo. En junio de 2013, se encontraron restos humanos en una zona remota cerca de Vallecito, donde casualmente Mark tenía una cabaña. Un análisis forense confirmó que pertenecían a Dylan. Esto dio un giro a la investigación de desaparición a homicidio. En 2017, Mark fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y secuestro, ya que varias pruebas señalaban que Dylan y su padre habían tenido una fuerte discusión previa a su desaparición. Dylan había descubierto una segunda vida de su padre, donde se disfrazaba de mujer e incluso consumía lo que defecaba como una inclinación grotesca hacia un fetiche. Todo apuntaba a que ese sería el móvil que impulsó al padre a atentar contra la vida de su propio hijo. Número 2. El caso de Denise Plattl. Katie Fusco fue una joven estadounidense involucrada en un caso perturbador que sacudió a la opinión pública en 2018. Denise Plattl nació en 1998 y fue dada en adopción poco después de su nacimiento. Sus padres adoptivos le dieron el nombre de Katie Fusco. Durante su adolescencia, Katie se puso en contacto con su familia biológica y decidió irse a vivir con ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se desarrolló una relación romántica e íntima entre Katie y su padre biológico, Steven Plattl, razón por la cual la madre biológica de Katie, Alisa, solicitó el divorcio indignada con lo que estaba ocurriendo para posteriormente denunciarlo ante las autoridades. Cuando Katie cumplió 18 años, ella y Steven decidieron vivir juntos como pareja en Carolina del Norte y de hecho se casaron, lo que resultó en el nacimiento de un hijo, fruto de la relación incestuosa. Las autoridades se enteraron y arrestaron a Steven. Katie, por su parte, fue entregada a sus padres adoptivos en Nueva York, quienes se enfocaron con todas sus fuerzas en hacerla entrar en razón, mientras que el bebé quedó a cargo de la madre de Steven en Connecticut. Finalmente, cuando Steven fue liberado, Katie pidió a su padre adoptivo, Anthony Fusco, que le acompañara para ver al bebé. Se presume que tenía la intención de enfrentar a Steven y así pedirle el divorcio. Pero sería esta decisión la que desataría una terrible catástrofe. En abril de 2018, la madre de Steven hizo un llamado a la policía porque había encontrado el cuerpo de su nieto, bisnieto, en la casa de su hijo. My son just called me and he told me he killed his baby. And he's in the house. Told you he killed his baby. Okay, ma'am, listen to me. What you said. El mismo Steven le confesó por teléfono que le había arrebatado la vida al bebé, a Katie y a Anthony. Un tiempo después, fueron hallados los cadáveres en una camioneta y además fue encontrado el cuerpo del mismo Steven, quien había decidido huir cobardemente de su castigo al accionar un arma contra sí mismo. Número 1. El monstruo de Amstetten. Elizabeth Fritzl era la cuarta hija del matrimonio de Joseph Fritzl y Rosemary. Vivían en Amstetten, Austria, y parecía una familia bastante común. Pero a puerta cerrada, su madre era víctima de maltrato físico por parte del padre de Elizabeth. En 1984, cuando Elizabeth tenía 18 años, desapareció, dejando una carta que indicaba su unión a un culto religioso. Después de 9 años, Rosemary fue sorprendida por el llanto de un bebé. Una carta explicaría que se trataba de la hija de Elizabeth. Y así continuaría ocurriendo un par de veces más. El 19 de abril de 2018, Joseph Fritzl ingresó a un hospital con Kerstin, una presunta nieta de 19 años, la cual se encontraba en pésimo estado de salud por lo que fue inducida al coma. Tras varios exámenes, se llegó a la conclusión de que sus complicaciones se debían a defectos congénitos, por lo que presionaron a Joseph con la advertencia de que, si no aparecía la madre, Kerstin moriría. 7 días después, Joseph apareció con quien resultó ser la madre de Kerstin, Elizabeth.
Se presentaron varios agentes para investigar la situación, a lo que Elizabeth indicó que hablaría solo si le aseguraban que no volvería a ver a su padre. Lo que confesó dejó a todos en completo estado de shock. Su padre la había encerrado en un búnker que construyó él mismo en el sótano de su casa, donde había vivido un suplicio durante 24 años. Su padre abusó de ella casi todos los días, e incluso delante de sus hijos, nietos, porque sí, había tenido descendencia con su propia hija, quien nunca asistió a un hospital. Ella misma asistió sus partos. Toda la historia de abandono fue inventada por su padre, quien decidió sacar al exterior a solo 3 de los 7 hijos que llegaron al mundo tras sus aberrantes actos. El 19 de marzo fue sentenciado a cadena perpetua por los cargos de incesto y secuestro. Suscríbete a este canal si quieres más temas como este en el canal, y si no, suscríbete también. No te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas el siguiente video.